No es un ataque frontal, no es un pecado escandaloso que aparezca en los titulares, no es una herejía que puedas ver desde la primera fila de la iglesia, pero es letal, silencioso y lo peor, vive cómodo dentro de muchos cristianos que creen estar bien. Hoy vamos a hablar de algo que está matando almas en cámara lenta, algo que no se menciona en el púlpito, no se expone en las conferencias y que muchos líderes espirituales han decidido ignorar, como si no existiera. Pero ¿sabes qué es peor que ignorar un problema? Acostumbrarse a él. Y hoy este veneno se ha normalizado tanto en el corazón de muchos creyentes que incluso se confunde con virtud. Este pecado se disfraza de prudencia, se disfraza de humildad, se disfraza incluso de madurez espiritual, pero no es nada de eso. Es una enfermedad del alma que seca tu pasión por Dios, endurece tu corazón ante su voz y te convierte en un creyente funcional, pero muerto por dentro. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Cuántos mensajes se han predicado sobre fornicación, sobre drogas, sobre malas compañías? Pero casi nunca se habla de esto. ¿Por qué será? Tal vez porque este pecado no te hace gritar, no te hace correr, no te hace llorar en el altar, pero sí te hace apagar la voz del Espíritu Santo, poco a poco, día tras día, hasta que ya no sabes si estás sirviendo a Dios o a una versión domesticada de Él. Este pecado silencioso no es una herida externa, es una hemorragia interna. No grita, no sangra, pero mata. Mata lentamente tu hambre de la palabra, tu sensibilidad al pecado, tu capacidad de perdonar, tu urgencia por predicar el Evangelio, tu disposición para adorar con libertad. Y lo más grave, mata tu conciencia. Te acostumbras, y cuando te acostumbras al pecado, ya no lo ves como pecado. Y cuando ya no lo ves como pecado, te parece normal. Y cuando te parece normal, ya estás muerto por dentro. Este mensaje no es para quien está en el mundo. Este mensaje es para quien va a la iglesia cada semana, sirve en un ministerio, canta en el coro, da sus diezmos, pero ha perdido el fuego. Y no porque el fuego de Dios se apagó, sino porque este pecado silencioso te robó la leña. No vamos a exponer el nombre todavía, porque antes necesitas reconocer los síntomas. ¿Has sentido que ya no lloras como antes en la presencia de Dios? ¿Has sentido que los mensajes te parecen repetitivos, secos, sin vida? ¿Que te cuesta orar con sinceridad, sin rutina, sin fórmulas? ¿Que tus decisiones ya no consultan al Espíritu, sino al sentido común? Si algo de eso te describe, entonces este pecado ya empezó a cavar su fosa dentro de ti, y no lo sabías, pero tranquilo. En este video vamos a abrir esa herida, no para humillarte, sino para despertarte. Vamos a desenmascarar esa mentira que el diablo logró colar dentro de la iglesia y que ha convertido templos llenos de gente en cementerios espirituales. Queda poco tiempo, y si no despiertas ahora, puede que el próximo domingo sea solo una costumbre más, con un alma más apagada y sin saberlo. Alguien podría preguntar, ¿cómo puede un pecado sobrevivir en un ambiente donde supuestamente reina la luz? ¿Cómo puede una iglesia vibrante, llena de alabanzas, luces, actividades y supuestas bendiciones, estar incubando algo que está matando almas desde dentro? La respuesta es incómoda, y es exactamente lo que Satanás no quiere que descubras, porque el enemigo no ataca siempre como un lobo feroz. A veces se viste como pastor, no siempre ruge como león, muchas veces susurra como consejero. Él sabe que el alma humana no siempre cae por tentaciones escandalosas, sino por costumbres justificadas, por pequeñas concesiones, por culturas normalizadas dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando una mentira se repite lo suficiente, se vuelve parte del ADN de una congregación. Esa es su estrategia. No se trata de una caída moral pública. No es el típico pecado que provoca escándalos en los noticieros religiosos. Es más bien una especie de gas venenoso espiritual que no se huele, no se ve, pero que va adormeciendo poco a poco el alma. Lo suficientemente lento para que nadie se alarme, pero lo bastante constante como para apagar el fuego del espíritu.
¿Y cómo comienza todo esto? Empieza cuando el evangelio es reemplazado por el entretenimiento, cuando el púlpito se convierte en plataforma, cuando la búsqueda de santidad es sustituida por la obsesión con la relevancia cultural, cuando se predica más sobre cómo mejorar tu autoestima que sobre cómo rendir tu vida a Cristo. Poco a poco se crea un ambiente donde el pecado ya no se llama pecado, sino una lucha, una etapa, una herida del pasado, una forma distinta de ver las cosas. Y lo más peligroso, se empieza a crear un evangelio hecho a la medida del hombre, no a la medida de Dios. Y aunque nadie lo diga en voz alta, se siente. Se siente en el frío espiritual, se siente en las oraciones sin fuego, se siente en los mensajes que ya no confrontan, solo aplauden. Se siente en los creyentes que van a la iglesia semana tras semana y siguen siendo esclavos de los mismos patrones de pecado, sin ninguna convicción, sin arrepentimiento y sin frutos. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Una iglesia llena de actividad, pero vacía de poder. Una iglesia que canta sobre libertad, mientras camina en cadenas invisibles. Una iglesia que aplaude lo que Jesús confrontaría y que silencia lo que Él predicaría desde el monte. Y si no abrimos los ojos, este pecado silencioso seguirá creciendo. Porque se alimenta del descuido, se fortalece con la apatía espiritual y se disfraza con el lenguaje de la gracia moderna. Pero te adelanto algo. Este pecado no es algo externo, no es algo que viene de afuera hacia adentro. Este pecado nace dentro del corazón humano y florece dentro de la estructura religiosa. Y sí, ha estado escondido en ministerios grandes. Ha estado presente en líderes que predican un evangelio diluido. Ha contaminado generaciones enteras sin que se den cuenta. Porque como dijo Jesús en Mateo 15:14, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y hay muchos hoyos espirituales disfrazados de avivamiento, pero no te despegues aún. A veces, el verdadero peligro no está en lo evidente, sino en lo que se oculta bajo el manto de lo normal, en lo que todos ignoran por costumbre, en lo que suena correcto, se ve piadoso, pero va pudriendo el alma lentamente, y ese es justamente el tipo de pecado que estamos desenmascarando. No es casualidad que muchas personas entren y salgan de la iglesia sintiéndose vacías, que pasen años sirviendo sin experimentar transformación, que escuchen cientos de predicaciones, pero no cambien en lo profundo, porque hay algo que se ha instalado como un parásito espiritual, algo que no escandaliza, que no llama la atención, que no provoca confrontaciones frontales, pero sí devasta a nivel interno. La tragedia no está solo en el pecado, sino en su silencio, en el hecho de que ya no se denuncia, en que, incluso desde los púlpitos, muchos lo han normalizado con discursos suaves, adornados, hasta carismáticos, como si fuera más peligroso confrontar que permitir la destrucción, como si cuidar la unidad fuera más importante que la santidad. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que hay familias enteras atrapadas en este patrón, generaciones marcadas por este comportamiento invisible, hijos que repiten lo que vieron, líderes que modelan sin saberlo, iglesias enteras formadas alrededor de este defecto, sin reconocer que están edificando sobre arena. Este pecado se manifiesta de formas tan sutiles que a veces parece virtud. Y ahí está el mayor truco del enemigo. No solo hacerte pecar, sino hacerte creer que estás agradando a Dios mientras lo haces. Y como nadie te corrige, como nadie lo menciona, como parece que todos lo hacen, te acomodas. Pero cuidado, porque lo que toleras eventualmente te dominará. Lo que justificas terminará moldeando tu carácter, y lo que nunca enfrentas acabará por enterrarte espiritualmente. Muchas personas en la iglesia hoy están confundiendo actividad con espiritualidad, confundiendo servicio con obediencia, confundiendo emoción con presencia, porque este pecado ha distorsionado su percepción. Ya no ven con claridad, ya no discernen con profundidad. Están anestesiados espiritualmente, funcionando, pero sin vida. Y mientras tanto, el infierno aplaude, porque no necesita que caigas en pecados escandalosos.
No necesita que abandones la iglesia, ni que niegues a Cristo abiertamente. Solo necesita que mantengas este pecado en secreto, que lo ignores, que lo justifiques, que nunca lo nombres, que sigas adelante como si nada, mientras tu alma se enfría. Ese es el juego, y muchos están cayendo. Incluso tú podrías estar atrapado sin darte cuenta. No porque seas una mala persona, no porque no ames a Dios, sino porque este pecado es tan sutil, tan engañoso, tan culturalmente aceptado, que parece inofensivo, pero no lo es. Te aseguro que no lo es. La Biblia lo menciona una y otra vez como una raíz peligrosa. Jesús lo denunció de manera directa en sus discursos más confrontativos. Pablo lo combatió en sus cartas con una pasión feroz, y los profetas lo expusieron sin piedad, porque sabían que si este pecado se asentaba, todo lo demás se corrompería. ¿Ves ahora por qué nadie predica sobre esto? Porque exige valentía, porque remueve estructuras, porque desinstala ídolos escondidos, porque no basta con levantar las manos o dar diezmos. Este pecado se combate con quebranto, con arrepentimiento profundo, con una humillación que rasga el alma. Y eso no vende, no llena auditorios, no emociona, pero es urgente. Revelaremos los rostros que este pecado toma en el día a día, cómo se esconde en conversaciones, en decisiones, en pequeños gestos que pasan desapercibidos. Y por fin, empezaremos a ponerle nombre, porque cuando se expone, pierde poder. ¿Estás listo para verlo cara a cara? Lo más peligroso del pecado silencioso no es solo que existe, es que se disfraza de madurez. Mientras muchos lo practican, su conciencia ya no les acusa, y no porque estén sanos, sino porque se acostumbraron a estar enfermos. Es como vivir con fiebre constante, pero asumir que ese es tu estado natural. Y así, poco a poco, el alma se adormece. Una de las señales más claras de que algo anda profundamente mal dentro del corazón de una iglesia es cuando la incomodidad espiritual desaparece. Antes, cualquier mensaje que confrontaba el alma traía lágrimas, quebrantamiento, oración. Ahora solo produce indiferencia o incluso molestia. Hay gente que ya no soporta escuchar una exhortación, y si el predicador se atreve a hablar de arrepentimiento, lo tildan de legalista o anticuado. ¿Te suena? En muchas iglesias modernas, el silencio del alma se ha vuelto un grito ensordecedor para el cielo. La alabanza puede ser potente, los músicos excelentes, las luces profesionales, pero los corazones están desconectados. Cantan, levantan las manos, incluso lloran, pero no hay transformación. No hay renuncia, no hay fruto. ¿Por qué? Porque el pecado silencioso ha anestesiado el espíritu. Y hay algo aún más alarmante. Este pecado no solo es invisible para muchos, sino que ha sido alimentado por la propia cultura eclesiástica. En vez de confrontarlo, lo hemos adornado, le hemos cambiado el nombre, lo hemos llamado proceso, temporada, crisis de fe o hasta fase de crecimiento espiritual, cuando en realidad es una caída progresiva, una rebeldía interna bien disfrazada, una desconexión sutil pero mortal. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el liderazgo muchas veces no lo ve, o peor aún, lo ve pero no dice nada por miedo a ofender, a perder miembros, a disminuir las ofrendas, o simplemente porque ellos mismos están atrapados en el mismo engaño. Hay púlpitos llenos de palabras pero vacíos de fuego, ministraciones con gritos pero sin autoridad, eventos, campañas, congresos, pero pocas conversiones genuinas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en un culto donde todo parecía perfecto, pero saliste exactamente igual que entraste? ¿Cuántos mensajes escuchaste que te emocionaron, pero no te transformaron? ¿Cuántas veces aplaudiste una predicación, pero no hiciste ni una sola oración profunda después de ella? Cuando la presencia de Dios se vuelve una rutina, cuando las lágrimas ya no tienen sentido, cuando las manos se levantan por costumbre y no por rendición. Estamos frente a un enemigo silencioso, astuto, que ha ganado terreno. Este pecado no grita, no escandaliza,
No se exhibe, pero mata, lentamente, día a día. Y lo peor, lo hace desde dentro de la propia iglesia. Y por si fuera poco, la comunidad que debería ser el termómetro espiritual muchas veces se vuelve cómplice. Nos aplaudimos entre nosotros por asistir, por servir, por estar activos, pero nadie pregunta por el estado del alma, nadie confronta el corazón, nadie se atreve a encender la luz. En esta altura del camino, ya deberías estarte preguntando, ¿estoy infectado por este pecado? Y esa es la mejor señal de que aún estás a tiempo, porque el verdadero peligro no es tenerlo, sino no reconocerlo, no hacer nada, ignorarlo y seguir adelante como si nada. Ahora que los efectos están sobre la mesa, los muros caídos, las llamas que ya no queman, los altares adornados pero vacíos de fuego verdadero, es hora de mirar alrededor, o mejor dicho, mirar hacia arriba, hacia los púlpitos, porque aunque este pecado se esconde en las bancas, se alimenta desde el micrófono. Lo que una generación tolera, la siguiente lo practica. Y lo que los líderes ignoran, el pueblo termina por normalizar. No estamos hablando de un error inocente, de una omisión por distracción. No, estamos hablando de un silencio estratégico, cómodo, conveniente. Porque este pecado no genera aplausos, no llena auditorios, no eleva seguidores en redes sociales. Este pecado, cuando se expone, hace que las máscaras caigan, que los ídolos tiemblen y que la gente se vea en el espejo del alma. Y eso incomoda. Muchos líderes hoy, por temor a perder membresía o por amor al estatus, han preferido suavizar la verdad. Han cambiado el arrepiéntete por un Dios te comprende, el toma tu cruz por un sigue tu corazón. En lugar de confrontar, consuelan. En lugar de redarguir, entretienen. Y así, el pecado silencioso se convierte en un cáncer litúrgico, invisible al ojo superficial, pero letal para el espíritu. Pero no son solo los predicadores que callan, también están los influencers cristianos, los músicos que lideran adoración, pero evitan la santidad, los escritores que hablan de autoestima, pero no de arrepentimiento. Son voces suaves que acarician el oído, pero que no salvan el alma. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que el pueblo ama oírlos así, porque este pecado no se propaga solo. Encuentra eco en corazones que ya no quieren ser transformados, sino solamente animados. A esto se suma una corriente peligrosa de teología emocional, una que idolatra el amor, pero olvida la justicia, que celebra la gracia, pero descarta la obediencia. ¿El resultado? Iglesias llenas, pero corazones vacíos. Multitudes cantando «Cristo vive», mientras viven como si Él no importara. Y este pecado, aún sin haberlo nombrado, sigue creciendo, sigue alimentándose de la superficialidad de los mensajes, de la pereza espiritual del pueblo, del miedo de los líderes a ser impopulares. Pero aquí va una verdad incómoda: lo que no se confronta se consiente, y lo que no se confiesa se convierte en cadena. En el próximo bloque vamos a revelar finalmente qué es este pecado silencioso. No porque nos guste señalar, sino porque ya es hora de arrancarlo de raíz. Porque no se puede sanar lo que no se diagnostica. Y porque hay una iglesia que necesita despertar. ¿Estás listo para enfrentar lo que por tanto tiempo evitaste mirar? Lo que sigue puede incomodar, pero también puede libertar. Es en este punto donde el enemigo juega su carta más astuta: tomar algo que en apariencia es bueno, espiritual, incluso bíblico, y convertirlo en el vehículo del pecado que nadie se atreve a nombrar. Aquí no hablamos de rebeldía abierta ni de herejías grotescas. No. Hablamos de algo mucho más peligroso: el pecado bendecido, el que se disfraza de virtud, el que se instala en medio de la adoración, el que se justifica con versículos y se perpetúa con aplausos. ¿Sabes cuál es el gran truco del pecado silencioso? Es que no se manifiesta como un ataque, sino como una revelación. No llega con cuernos y cola, sino con una sonrisa y una cita bíblica fuera de contexto. Entra al púlpito con traje y Biblia en mano,
habla con tono de unción y deja a las almas confundidas, emocionadas, pero vacías. En muchas iglesias, este pecado se convirtió en parte del ADN. Es aceptado, practicado y hasta predicado. Y como nadie lo cuestiona, todos lo repiten. Como nadie se atreve a confrontarlo, él crece. Como nadie lo llama por su nombre, se vuelve cultura. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mientras los cristianos se entretienen con experiencias y frases bonitas, sus corazones se enfrían lentamente, como una llama que no se apaga de golpe, sino con lentitud. Un día simplemente deja de brillar, y mientras tanto, el cielo guarda silencio. Porque Dios no va a bendecir lo que contamina su altar. Él no se moverá donde el pecado se ha normalizado. El Espíritu Santo no será socio de una estructura donde el pecado se celebra como si fuera fruto del Espíritu. Este pecado ha convertido a muchos creyentes en expertos en eventos, pero analfabetos en obediencia. Han aprendido a hablar de fe, pero no saben vivir por fe. Han memorizado frases poderosas, pero no conocen la voz del Padre. Son discípulos de una cultura religiosa, no de Cristo. Y todo comenzó con un pecado que nadie quiso nombrar. Ahora entiendes por qué este tema es tan urgente. No estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando de un virus espiritual que está destruyendo generaciones enteras de cristianos sin que se den cuenta. Pastores sinceros, adoradores apasionados, líderes consagrados, cayendo lentamente en una trampa que comenzó con un "no es tan grave". Satanás no necesita sacarte de la iglesia para arruinar tu vida espiritual. Solo necesita convencerte de que puedes seguir en la iglesia. Mientras cultivas este pecado en secreto, solo necesita que lo justifiques, que le cambies el nombre, que lo disfraces de proceso, carácter o forma de servir. Y cuando lo haces, ya no necesitas que Él te ataque desde afuera. Tú mismo abres la puerta desde adentro. La pregunta es, ¿te atreves a mirar tu corazón hoy? ¿Puedes ser brutalmente honesto contigo mismo y con Dios? Porque si no lo haces, seguirás participando de algo que no transforma, solo entretiene. Seguirás asistiendo a reuniones poderosas, mientras tu alma sigue débil, triste y vacía. El pecado silencioso no solo contamina al individuo, contamina el ambiente, cambia la atmósfera espiritual de una iglesia entera, enfría la alabanza, debilita la predicación, apaga el fuego del altar. Y lo peor, convierte la iglesia en un teatro donde todos actúan como si todo estuviera bien, cuando en realidad todo se está desmoronando por dentro. Pero aún no hemos llegado al final. Falta lo más importante: cómo identificar este pecado y cómo romper con él de raíz. Eso lo veremos en la última parte, porque Dios no solo revela el problema, Él también trae redención. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón no está dormido. Sientes que algo anda mal, que algo se ha torcido en medio de nosotros. Y no se trata de apuntar el dedo a los demás, ni de condenar a la iglesia como si estuviera perdida sin retorno. No, se trata de volver al principio. Se trata de despertar del letargo, de sacudirnos del engaño y volver a vivir lo que Cristo vino a enseñarnos: la cruz, el quebrantamiento, la obediencia, la verdad. El pecado silencioso del que hemos hablado, aunque no lo hayamos nombrado directamente, es la falta de quebranto. Sí, ese endurecimiento del corazón que disfraza religiosidad de santidad, que recita versos sin convicción, que canta sobre rendición sin rendirse, que ora por fuego sin renunciar al orgullo, que habla de amor pero aborrece la corrección. Ese es el cáncer invisible que está destruyendo almas mientras los púlpitos se llenan de aplausos y los bancos de indiferencia. Pero aún hay esperanza, porque Dios no ha dejado de hablar, no ha dejado de buscar, no ha dejado de llamar por nombre a aquellos que aún tiemblan ante su palabra, aquellos que, aunque estén heridos, se niegan a vivir una fe fingida, aquellos que prefieren llorar a aparentar, que anhelan ser verdaderamente santos, no solo parecerlo. ¿Qué hacer entonces? Primero, despierta. Deja que el Espíritu Santo te confronte.
No te defiendas, no racionalices, no endurezcas más tu corazón. Si hay frialdad, admite. Si hay pecado secreto, confiesa. Si hay orgullo, humíllate. Porque la puerta del avivamiento no se abre con gritos, se abre con rodillas en el suelo. Segundo, vuelve a la palabra, no a versículos decorativos, no a prédicas que solo confirman lo que ya piensas. Sumérgete en la verdad cruda, viva, cortante. Deja que ella te desnude por dentro, que te rehaga desde las cenizas, porque donde la palabra es despreciada, el espíritu se retira. Tercero, únete a otros quebrantados. No estás solo, hay un remanente. Hay otros que están cansados del show, que también lloran en secreto porque anhelan ver a Jesús glorificado de nuevo en su iglesia. Júntate a ellos, ora con ellos, ayunen juntos, no para manipular el cielo, mas para que el cielo los moldee. Y por último, no te conformes, no aceptes una vida espiritual apagada como normal, no aceptes una fe sin fuego, una comunión sin lágrimas, una vida sin frutos. Dios no murió en una cruz para que vivas un cristianismo morno. Él murió para que tú vivas de verdad. Comenta abajo con sinceridad: quiero volver a temblar ante su voz. No más apariencias, quiero ser real. Aquí estoy, Señor. Rómpeme si es necesario, pero no me dejes igual. Y si este mensaje removió algo dentro de ti, no te pierdas el próximo, porque hablaremos sobre cómo Satanás está usando la compasión mal dirigida para destruir el arrepentimiento. Es suave, es bonito, pero está matando almas. Te espero ahí.